UNUS La Guerra de los 30 Años, 1618-1648. Un conflicto que remodeló Europa. La Guerra de los 30 Años es uno de los episodios más prolongados y devastadores de la historia europea, marcado por un conflicto prolongado y complejo que se libró en el corazón del continente desde 1618 hasta 1648. Este conflicto, que involucró a gran parte de las principales potencias europeas de la época, tuvo profundas consecuencias políticas, religiosas y culturales que dejaron una huella duradera en el continente. Antecedentes religiosos y políticos. El conflicto tuvo sus raíces en tensiones religiosas y políticas que habían estado en aumento durante décadas. La Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero en el siglo XVI, dividió a la Iglesia Católica y desencadenó conflictos religiosos en toda Europa. La Paz de Augsburgo de 1555 estableció el principio cuius regio, eius religio. El gobernante decide la religión, lo que permitió a los príncipes alemanes elegir entre el catolicismo y el protestantismo en sus territorios. Sin embargo, las tensiones religiosas persistieron, y en 1618, la Bohemia protestante se rebeló contra el emperador católico Fernando II de Habsburgo, lo que dio inicio a la guerra. El conflicto pronto se convirtió en un enfrentamiento más amplio que involucró a muchas otras naciones europeas. Fases del conflicto. La Guerra de los 30 Años se dividió en varias fases, cada una con sus propias características y desarrollos significativos. Algunos de los momentos más destacados de la guerra incluyen: 1. La Revuelta de Bohemia, 1618-1625. La guerra comenzó con la revuelta bohemia contra el dominio Habsburgo. La derrota bohemia en la Batalla de la Montaña Blanca en 1620 marcó un punto de inflexión temprano en el conflicto. 2. La Guerra de Mantua, 1628-1631. En esta fase, varias potencias europeas se involucraron en la lucha, incluidas Francia, España y Suecia. La guerra se libró principalmente en el norte de Italia. 3. La Guerra Sueca, 1630-1635. Suecia ingresó en la guerra en 1630 bajo el liderazgo de Gustavo Adolfo II. Sus campañas militares cambiaron el curso de la guerra y Suecia emergió como una potencia europea importante. 4. La Paz de Westfalia, 1648. Finalmente, la guerra llegó a su fin con la Paz de Westfalia, que se firmó en 1648. Este tratado no solo puso fin a la Guerra de los 30 Años, sino que también redefinió el mapa político de Europa y sentó las bases para un sistema de estados soberanos. Consecuencias de la guerra. La Guerra de los 30 Años tuvo consecuencias profundas y duraderas en Europa. Entre las principales consecuencias se incluyen: pérdidas humanas masivas. La guerra provocó una de las mayores pérdidas de vidas en la historia de Europa, con una estimación de entre 4.5 y 8 millones de muertes, ya sea por combates, hambre o enfermedades. Cambios en el mapa político. El Tratado de Westfalia reconfiguró el mapa político de Europa, reconociendo la independencia de los Países Bajos y Suiza y otorgando a Suecia, Francia y Brandeburgo importantes ganancias territoriales. Libertad religiosa. El tratado garantizó la libertad religiosa en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, permitiendo a los príncipes elegir la religión oficial de sus estados. Declive del Imperio Español y Habsburgo. La guerra debilitó significativamente al Imperio Español y a la Casa de Habsburgo, permitiendo el surgimiento de otras potencias europeas. Nacimiento del sistema de estados soberanos. La Paz de Westfalia estableció el principio de la soberanía estatal, que se convirtió en un pilar fundamental del orden internacional europeo. La Guerra de los 30 Años dejó una marca imborrable en la historia de Europa y moldeó la evolución de la política y la religión en el continente. Su legado perdura hasta nuestros días. Únete a nuestra comunidad de curiosidades históricas. Si deseas explorar más eventos históricos apasionantes como la Guerra de los 30 Años, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Curiosidades Históricas TV1. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, da like a nuestros videos y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Estarás al tanto de las historias más cautivadoras que han dado forma a nuestro mundo. La historia nunca deja de sorprendernos.